Como de costumbre, el joven pasaba todo su tiempo libre sentado frente al ordenador. Se sentía solo y dedicaba su tiempo libre al mundo virtual. Además, últimamente su vida había estado llena de estrés, con problemas que surgían constantemente. Pero sus familiares más jóvenes seguían viéndolo como un modelo a seguir. El mundo se encontraba sumido en una crisis y en una elevada tasa de desempleo, y él necesitaba encontrar una forma de ganar dinero rápidamente para llegar a fin de mes y cuidar de su hermano y su hermana, ya que, tras la muerte de sus padres, toda la responsabilidad había recaído sobre él. Aún tenía a su abuela, pero realmente no quería pedirle dinero para pagar el alquiler, y el joven, ahora desempleado, intentó ganar dinero a través del streaming. Por supuesto, nadie quería escuchar esas quejas. Todos tenemos nuestros propios problemas, pero eso no significa que haya que descargarlos sobre los demás. Inesperadamente, un espectador llamado Riemen hizo una donación de 5 millones de wones. El joven se puso de pie de un salto, sorprendido. Intentó averiguar quién era esa persona. Debía de tratarse de algún tipo de error tipográfico. El joven pensó que algún youtuber rico había decidido hacer un contenido a su costa, darle a un pobre chico sin suscriptores una enorme suma de dinero y grabar su reacción. Pero el joven se dio cuenta inmediatamente de que no podría devolver el dinero. Llegaba justo a tiempo para comprarles a sus familiares más jóvenes algo de ropa necesaria y pagar el alquiler. El joven estaba muy nervioso. Intentó averiguar quién era esa persona, quién había decidido gastarle una broma y a dónde podría llevar todo esto. Riemen escribió que no exigía que le devolvieran el dinero, y entonces el desafortunado streamer se ofreció a realizar una tarea para él, con el fin de intentar ganarse de nuevo esa loca donación. El joven estaba dispuesto a admitir públicamente que haría lo que este desconocido quisiera. Y de repente surgió la pregunta: ¿podría el joven salvar a Eden por él? Por supuesto, el joven entendió que tendría que participar en algún tipo de juego, y estaba dispuesto a hacerlo para saldar la enorme donación. Y tan pronto como el chico confirmó que llevaría a cabo esta tarea, una figura muy extraña apareció ante él, diciendo que el contrato entre ellos estaba sellado. Toda la habitación se inundó de una luz brillante, y empezó a parecer como si el espacio mismo temblara ante los ojos del joven. No podía entender lo que estaba pasando. El chico solo oyó la frase: «Aceptaste salvar a Eden». No entendía lo que eso significaba. Tenía las manos manchadas de sangre, y le parecía como si el joven estuviera sumergiendo las manos en algo cálido y pegajoso. Al mirar de cerca, quedó claro que ante él se encontraba un enorme monstruo con el pecho abierto. El joven sostenía en sus manos el corazón del monstruo, que aún latía. El joven intentó limpiarse la cara, miró al monstruo abatido y pensó que una sola donación había dado un vuelco completo a su vida. Por supuesto, ahora se daba cuenta de que había sido bastante imprudente, pues la enorme donación había resultado ser una trampa, y ahora Kim Si-woo había sido convocado a Eden y se veía obligado a luchar por su vida, con una masa en las manos. Riemen dijo que le concedería su poder al joven, y que lo único que tenía que hacer era derrotar a los enemigos que se cruzaran en su camino. Si-woo creía que la diosa había elegido al tipo equivocado. Nunca se había destacado por su fuerza o agilidad, y no sabía prácticamente nada de artes marciales. Sin embargo, Riemen respondió que Kim Si-woo era el único que podía salvar Eden. La diosa prometió: una vez que el joven cumpliera su deseo, ella lo enviaría sin falta de vuelta a la tierra. El joven se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer para cambiar la situación. Le pidió a la diosa que se asegurara de que sus familiares vivieran en paz y prosperidad. Además, el joven quería la promesa de que, una vez que salvara a Eden, volvería a una vida normal y tendría un buen trabajo. Así es, a grandes rasgos, como se forjó este extraño contrato entre un chico corriente y una diosa de otro mundo llamada Riemen. Kim Si-woo no pensó en nada. Simplemente mató a todos los monstruos que se cruzaron en su camino. El joven prometió ayudar, haciendo todo lo posible, y la diosa prometió cumplir su palabra. Así, el joven fue admitido en la orden al servicio de la diosa Riemen y se convirtió en sacerdote en otro mundo. Pero eso no fue todo. Eden estaba lleno de demonios y enemigos. Kim Si-woo se deshizo de todos ellos. Tuvo que matar a cada uno de los 7 reyes demonios, todo por salvar Eden. Estas acciones le llevaron 10 años, y resultó ser un tiempo muy largo. Cuanto más pasaban los años, más dudas tenía el joven. Quería saber cómo estaban sus familiares y a menudo se preguntaba si alguna vez podría llevar una vida normal. La diosa vio que el joven, el salvador de Eden, estaba muy afligido y pensativo. Riemen le prometió que todo le iría bien. Finalmente el contrato se rompió.
Kim Si-woo había cumplido su promesa y ahora tenía que regresar al mundo ordinario para vivir y trabajar allí en paz. La diosa disfrutaba paseando por Edén, que se había vuelto muy hermoso después de que el joven lo hubiera liberado de monstruos y demonios. Kim Si-woo se despidió de la diosa con la mano y le dijo que la próxima vez que atrajera a alguien debería ser más descarada y no tener remordimientos. Después de eso, la diosa dijo que estaba muy agradecida al joven y que lamentaba haberlo distraído durante tanto tiempo. Kim Si-woo estaba muy emocionado. No podía creer su suerte. Realmente regresaba a la pacífica Tierra, este hermoso planeta azul lleno de belleza y armonía. Y así, el joven se encuentra en la pacífica Seúl, que está repleta de todo tipo de monstruos, wyverns y dragones. El joven se quedó allí de pie, con la boca abierta por el asombro, observando cómo los soldados usaban armas de fuego para intentar destruir una bandada de lagartos voladores. Kim Si-woo había echado muchísimo de menos su lengua materna y el contacto con la gente, pero ahora lo único que oía eran los gritos y alaridos de los soldados aterrorizados que pedían refuerzos. ¿Podría ser esta realmente la querida tierra, el país y la ciudad a los que el joven había soñado con volver todos estos años? En un momento dado, el joven incluso pensó que estaba dormido o que aún se encontraba en el Edén, ya que los dragones y los monstruos eran algo totalmente ajeno a su pacífica tierra. El joven recordó a la diosa Riemen, que había intentado apoyarlo y convencerlo de que no había caído víctima de la reina de las pesadillas, ya que él mismo la había matado con sus propias manos. La diosa recuerda con cariño aquella batalla en la que Kim Si-woo derrotó a la reina de las pesadillas, así que no hay razón para dudarlo. El joven se sorprendió al ver a la diosa de pie a su lado. ¿Podría ser que su contrato aún no hubiera terminado, o simplemente estaba teniendo algún tipo de visión? Riemen estaba incluso un poco ofendida, ya que fue gracias a ella que Kim Si-woo había sobrevivido y regresado a la Tierra. Podría mostrar algo de respeto por la diosa a la que había servido durante varios años. Pero el joven creía que había sido Riemen quien lo había atraído a su mundo. Si no fuera por eso, no habría tenido que luchar por su regreso. Pero la diosa estaba segura de que el joven ya estaría muerto si se hubiera quedado en la Tierra. Riemen levantó la mano, e inmediatamente apareció una notificación de que un dios de otra dimensión estaba interfiriendo con los principios de la dimensión terrestre. Riemen no pudo realizar cambios significativos. El tiempo se había detenido durante 5 minutos, muy probablemente debido al evento principal. Riemen reflexionó un momento. Luego se volvió hacia el joven y le ofreció otro contrato. Kim Si-woo consideró inmediatamente esta propuesta con cautela, ya que el joven había pasado muchos años esclavizado por la diosa. Riemen le explicó que esta vez todo sería diferente. Si él no aceptaba, ella no insistiría, y según los términos, el joven tenía que querer firmar dicho contrato por su propia voluntad. Si firmaba un contrato con la diosa, podría usar los mismos poderes divinos que tenía en Edén, pero tendría que cumplir varias condiciones adicionales. El hecho es que desplazarse entre mundos conlleva una pérdida de poder, y en este momento Kim Si-woo no puede ser tan fuerte como lo era en Edén. Riemen no quería forzar el tema y de hecho, pensaba que firmar un nuevo contrato era ir demasiado lejos. Al fin y al cabo, el joven había pasado por muchas cosas en Edén. Pero Kim Si-woo no quiso escuchar nada de eso. Comprendía que, en este nuevo mundo humano, necesitaba absolutamente poseer poder divino. De lo contrario, no sería capaz de arreglárselas ni de sobrevivir. Y así se firmó el contrato. La diosa Riemen de la dimensión de Edén proporcionaría apoyo a un hombre llamado Kim Si-woo. Dado que se trataba de un contrato de la Tierra Santa de otra dimensión, sería revisado por comités especiales para verificar su validez. La revisión no encontró ninguna infracción. Pronto se restablecería el tiempo, y la diosa comenzó a despedirse, pues sin apoyo en la Tierra, no podría permanecer allí mucho tiempo. Riemen comprendió que el joven quería hacer muchas preguntas, pero no había tiempo. El poder divino se creaba a través de la fe en otro ser. Sin fe, no habría poder. Así que ahora, para preservar su poder, el joven debía convertir a la gente a la fe en la diosa Riemen. No debería tener ningún problema con esto, ya que era el jefe de su orden. El flujo del tiempo se restableció, la tarea fue recibida y la diosa se desvaneció. Kim Si-woo debía fundar la orden de Riemen para preservar su poder. No había restricciones en cuanto a los métodos que utilizara, debía hacerlo en los próximos 3 meses. Kim Si-woo finalmente se dio cuenta de que debía convertirse en el líder del culto a la diosa Riemen en Corea. Eso era lo único que le faltaba. De repente, el joven percibió un movimiento a sus espaldas. Se giró bruscamente y vio a un enorme wyvern acercándose a él. Kim Si-woo observó atentamente al monstruo,
y los recuerdos de lo que había estado haciendo en los últimos años inundaron su mente. La mano del joven comenzó a reunir poder divino. Pronto, tuvo suficiente para lanzar un ataque contra el enorme lagarto. Los soldados observaban atónitos, con la boca abierta, incapaces de creer lo que veían, pues seguramente no podían estar todos soñando el mismo sueño. El desconocido hizo pedazos al Wyvern, y ahora miró a los soldados atónitos e intentó averiguar cómo explicarles sus acciones. Kim Si-woo vestía una sotana, aunque salpicada de sangre. Se dirigió a los soldados y les preguntó si tenían tiempo para hablar con él sobre la diosa Riemen. El joven consultó su perfil. Necesitaba reclutar 1000 seguidores para completar la misión. Kim Si-woo se dio cuenta entonces de que estaba completamente y sin remedio en apuros. Matar monstruos y reunir seguidores para la diosa no era tarea fácil. Sin embargo, por el momento su poder divino era suficiente para matar a los lagartos. Y el joven hizo uso inmediato del poder divino que poseía. Los soldados se quedaron boquiabiertos, observando esta extraña batalla con asombro. Dudaban de que estuvieran viendo realmente lo que veían, porque parecía irreal. El comandante no podía entender cómo un soldado raso podía ser tan fuerte, y el detector no captaba ninguna energía mágica. Por lo general, el rango de los retornados viene determinado por la cantidad de maná que poseen, pero un soldado raso corriente no es capaz de enfrentarse a un Wyvern con tanta facilidad. Probablemente había otras fuerzas en juego, pero hasta el momento nadie podía siquiera imaginar qué estaba pasando. Mientras tanto, el desconocido seguía haciendo pedazos a los monstruos. El comandante solicitó una reunión inmediata de la oficina de inteligencia debido a la emergencia, de acuerdo con el protocolo. Esto se debía a que había aparecido un retornado increíblemente poderoso. No aparecía en absoluto en los sensores mágicos. Lo más probable es que esta persona estuviera más allá de lo normal. El comandante quería hablar con este hombre y ahora estaba solicitando refuerzos. Kim Si-woo pronto se dio cuenta de que no quedaba ni un solo Wyvern en la zona. Miró a su alrededor, preguntándose dónde se habían ido todos. Al poco rato, unos soldados salieron de entre los arbustos y su comandante se acercó al joven para hablar con él. El hombre parecía muy serio, y Kim Si-woo incluso se preguntó si no se suponía que debía capturar y destruir a los Wyverns. Quizás los soldados tenían sus propios planes para ellos. Pero, inesperadamente, el comandante de los soldados sonrió, juntó las manos con delicadeza y saludó a Kim Si-woo, ofreciéndose a ayudar al joven a instalarse en su ciudad. Kim Si-woo se dirigió al complejo de apartamentos donde había pasado muchos años de su vida anterior. Pronto se encontró frente a la puerta principal, pero algo retenía al joven, impidiéndole entrar, pues no sabía lo que le esperaba tras la puerta. Los soldados le dijeron que su hermano y su hermana estaban completamente a salvo, y que solo habían pasado 5 años en la Tierra durante ese tiempo. El joven comprendió que la diosa se había encargado de eso. Aunque hasta el momento todo iba bien, Kim Si-woo estaba muy nervioso y ansioso. Finalmente, llamó al timbre y esperó a que alguien abriera la puerta. Al poco rato, una voz se oyó desde el otro lado de la puerta, preguntando por qué un predicador había ido a visitarlos, ya que ellos no eran religiosos en absoluto. Si-woo intentó explicarse. Sin embargo, la voz desde detrás de la puerta dijo que llamaría a la policía si este creyente no se marchaba por su cuenta, pacíficamente y sin causar problemas. Pero entonces la voz desde detrás de la puerta le dijo al desconocido que se largara, o de lo contrario sufriría un dolor terrible y se arrepentiría de haberse presentado allí. Kim Si-woo no quería seguir escuchando esa conversación, así que exigió con urgencia que le abrieran la puerta o la derribaría en ese mismo instante. Por fin, la puerta del apartamento se abrió de par en par y un joven con gafas y un bate de béisbol en la mano le gritó al invitado no deseado que se largara de allí. Si-woo miró al dueño del apartamento. ¿De verdad quería el tipo golpearlo con un bate de béisbol? El joven se quedó paralizado, con la boca abierta por la sorpresa. No podía creer lo que veían sus ojos. ¿Podía ser realmente su hermano, a quien no había visto en 5 años enteros? Así fue como los hermanos se reunieron, y ahora el más joven estaba preparando un delicioso almuerzo para el mayor, sin haber olvidado sus preferencias. No fue hasta que el joven se sentó a la mesa cuando se dio cuenta de lo mucho que había echado de menos la comida coreana. Le costaba creer cómo había conseguido vivir todos esos años sin fideos ni kimchi. De repente, el hermano menor rompió a llorar. No podía creer que la pesadilla de los últimos 5 años hubiera terminado y que el hermano al que había dado por muerto estuviera vivo. Y por si fuera poco, este hermano ya se había comido 5 raciones enteras de ramen y vestía como una especie de fanático religioso. Kim Si-woo regañó a su hermano menor por su codicia. ¿Acaso el chico estaba enfadado porque no le habían dado nada de comer?
El joven le explicó dónde había estado todos esos años y qué había estado haciendo en Edén. Pero, al menos, había regresado sano y salvo con su familia. Su hermano menor quería saber cómo había conseguido Siwu volver. Era hora de hablar de lo importante sin andarse con rodeos. Por supuesto, este tema merecía ser discutido, pero ¿cómo podía contarle a su hermano menor todos los monstruos y horrores con los que se había topado en Edén? Y aunque su hermano menor estaba insatisfecho, al no haber recibido respuestas a sus preguntas, Shibu seguía sin querer compartir esos dolorosos recuerdos. Como la mayoría de las historias tristes, un mundo invadido por demonios es un lugar aterrador. Y la enorme cantidad de sangre derramada por las propias manos es suficiente para conmocionar y repugnar a cualquiera. Durante muchos años, Siwu se bañó literalmente en sangre en su búsqueda por regresar a una Corea pacífica, solo para encontrarse en un infierno igual de terrible, pero esta vez en la Tierra. Además de eso, también estaba el problema de completar la misión. El joven no quería perder su poder, ya que había pasado por un infierno para alcanzar su nivel actual. El hermano menor se dio cuenta de que no obtendría una respuesta y declaró: en ese caso, trabajaría, porque alguien tenía que ganar dinero. Y el joven se sentó frente a los monitores. Inbu explicó que trabajaba como editor de vídeo. Desde que su hermano mayor había desaparecido, así era como ganaba dinero. Había bastante trabajo. Estaba empleado por un youtuber importante. Siwu quedó impresionado por su hermano, que siempre había estado interesado en la edición de vídeo, y ahora se ganaba la vida con ello. Los vídeos parecían muy realistas. Inbu le contó a su hermano que habían aparecido personas populares en su mundo. Se les llama jugadores. Se enfrentan a portales, mazmorras y a los monstruos que salen de ellos. Estos jugadores utilizan ventanas del sistema y habilidades. Siwu había leído muchas novelas sobre esto antes, así que ahora podía imaginarse de qué se trataba todo. Cada día, el número de suscriptores de estos jugadores aumenta, lo que significa que el editor tiene más trabajo que hacer. De repente, Kim Si-woo gritó: «¡Eso es!», lo que sobresaltó a su hermano menor. Si-woo decidió que se convertiría en youtuber, cumpliría la orden de la diosa y ganaría suscriptores y seguidores. Tan pronto como estos pensamientos entraron en su mente, apareció una ventana de notificación justo delante de él, pero no había nada útil en ella porque todas las opciones seguían bloqueadas. Inbu supuso que su hermano mayor soñaba con crear su propio canal, pero eso no funcionaría ahora, así que no tenía sentido ni siquiera intentarlo. Resultó que para crear contenido con jugadores se necesitaba permiso del gobierno, pero no todo el mundo consigue obtenerlo. Inbu prometió ayudar a su hermano y explicarle los diversos entresijos, ya que, mientras su hermano mayor había estado fuera de la Tierra, Inbu había empezado a ganar mucho dinero haciendo esto. Siwu escuchó la propuesta y dijo que su hermano menor no debía volverse demasiado arrogante, porque en realidad no entendía nada. Siwu relató cómo, unas horas antes, lo habían llevado a la residencia familiar y le habían agradecido su cooperación durante la investigación nocturna. El comandante preguntó qué pensaba hacer ahora Kim Si-woo allí. El joven miró al soldado a los ojos y dijo que quería ampliar su orden. El comandante creía que Corea era un país libre con libertad de culto. Esperaba que la orden de Kim Si-woo no entrara en conflicto con las normas sociales. El joven comenzó a explicar que Riemen era una diosa misericordiosa y que ahora podía contarles a los presentes lo buena que era. Al fin y al cabo no hablaba por hablar. En los últimos años, Kim Si-woo había sido sacerdote en Edén. El comandante lo escuchó, fingiendo estar interesado. El hecho era que Kim Si-woo se había convertido ahora en una figura importante para el Departamento de Gestión de Habilidades. Si necesitaba algo, tendría que ponerse en contacto primero con el departamento. Un segundo equipo estaría a su disposición. Y ahora el Departamento de Gestión de Habilidades había reconocido y anunciado la primera anomalía de Corea, el retornado llamado Kim Si-woo. El hermano menor se quedó boquiabierto de sorpresa al darse cuenta de que su hermano era una anomalía. Si-woo parecía muy satisfecho y seguro de sí mismo, y ahora miraba a In-woo con interés. In-woo no podía creer que este hombre, que acababa de comerse tantos platos de ramen, hubiera regresado realmente de entre los muertos. El hermano menor no entendía por qué Si-woo no le había hablado de la anomalía de inmediato, pero Si-woo no quería darle falsas esperanzas a su hermano prematuramente. Al fin y al cabo, si no conseguía seguidores, perdería sus poderes. Por fin, la larga conversación llegó a su fin, y ahora estaba claro que Si-woo era un dios. Necesitaba conseguir seguidores, y para ello, quería crear un canal en YouTube. In-woo estaba seguro de que eso no sería fácil, ya que la vestimenta de su hermano mayor era bastante peculiar y nadie en la Tierra sabía nada de su diosa. De repente,
A Siwoo se le ocurrió una idea interesante. ¿Y si pudiera despertar a la gente común, es decir, ser capaz de crear jugadores? Por supuesto, todas las naciones poderosas perseguirían a Kim Si-woo por tal habilidad, pero tales habilidades no existen. Aunque si existieran, valdrían una fortuna. Kim Si-woo dijo que la diosa Riemen es la diosa de la misericordia y la caridad. Todos los seguidores de la orden ganarían más experiencia gracias a su bendición. In-woo no daba crédito a lo que oía. ¿De verdad podría convertirse en un jugador? Y lo único que tenía que hacer era creer en esta diosa. Su hermano mayor respondió que eso aún no funcionaría. En cuanto reuniera el número necesario de seguidores, obtendría esa habilidad. Si-woo sería capaz de despertar a cualquiera. In-woo estaba más que feliz de participar en este experimento y se convirtió inmediatamente en seguidor de su hermano. También empezó a pensar en hacer publicidad para atraer a más seguidores. Ahora In-woo ardía en deseos de difundir la buena noticia, y el joven claramente no podía esperar para contarle a todo el mundo sobre el milagro. Si-woo se sorprendió de lo rápido que su hermano menor se había convertido en creyente, sin haber conocido nunca a la diosa. Y ahora se había olvidado de que solía ser ateo. Kim Si-woo decidió celebrar servicios online a través de un canal de YouTube, pero aún había que concretar los detalles. In-woo, que últimamente se había dedicado a editar vídeos, dijo que tenía algunas ideas. Pero justo en ese momento, sonó el timbre. In-woo estaba muy contento. Le dijo a su hermano que Si-woo por fin asumiría toda la responsabilidad y que él podía respirar aliviado. Kim Si-woo no entendió de qué estaba hablando hasta que la silueta de una niña apareció en el pasillo. Kim Si-jeon, su hermana menor, aún era pequeña, pero había crecido mucho desde la última vez que se vieron. Si-woo se quedó atónito. Por supuesto, la niña se había convertido en una auténtica belleza. Además, había crecido mucho y debía de haberle echado mucho de menos. La niña rompió a llorar porque pensaba que su hermano mayor había muerto. Si-woo se disculpó por su repentina desaparición y le prometió que ahora todo iría bien. Pero Si-jeon era una niña de verdad, y lloraba y gritaba, sin prestar atención a nada más. Sus sollozos se prolongaron durante mucho tiempo y pronto Si-woo se vio obligado a llamar a su hermano menor para que le echara una mano. No sabía dónde estaba el botón de apagado de las lágrimas de la niña. A la mañana siguiente, Si-woo acompañó a su hermana al colegio. Quedaron en ir a una cafetería después de clase. La niña parecía muy feliz. Se despidió de su hermano con la mano y dijo que conocía un sitio muy agradable donde servían un tteokbokki delicioso. El día anterior había sido muy difícil. Si-jeon no había dejado de sollozar y no se calmaba. Habían tenido que disculparse con los vecinos por el ruido, pero por fin, la paz había vuelto a la familia. Kim Si-woo fue al departamento a primera hora de la mañana. Explicó que había hablado con su hermano. Para mantener la actividad en el canal, el despertado necesitaba cierto grado de reconocimiento. Los representantes del departamento confirmaron que proporcionarían a Kim Si-woo todo lo que necesitara. El ministro del Departamento de Gestión de Habilidades se disculpó por haber encontrado a Kim Si-woo tan tarde tras su regreso. El joven miró a este ministro, que poseía un instinto político increíble, y aunque no era un despertado, intentaba acercarse a los poderosos. Si-woo explicó que la razón principal de sus actividades era la labor misionera. El ministro del departamento afirmó que no había nada prohibido en revelar su condición de retornado en YouTube. Sin embargo, el departamento solicitó que el joven revelara su condición de anomalía en una rueda de prensa. A todos los presentes se les mostró un vídeo de Kim Si-woo luchando contra Wyverns en su primer día de regreso. Los representantes del departamento explicaron que habían intentado bloquear el vídeo, pero no lo habían conseguido, y que se había vuelto viral. Yoo Seong-ho entendió que probablemente al joven no le gustaría esto, pero tenía previsto asignar a varios agentes que permanecerían cerca sin causar ningún problema a Kim Si-woo. Corea del Sur nunca había tenido antes a un retornado de la anomalía, por lo que el Departamento de Gestión de Habilidades no cuenta con muchos especialistas. El ministro se disculpó por ello. Sin embargo, al joven no le parecía ningún problema. Además, tenía todo el sentido del mundo. Al regresar a casa, Kim Si-woo tuvo que escuchar a su abuela regañarle por no haberla contactado inmediatamente tras su regreso a la ciudad. La mujer elogió a su nieto mayor por haber regresado con vida. Ella terminaría su viaje, y Si-woo tenía que cuidar de su hermano y su hermana. El joven sabía que volvería. In-woo lo confirmó, diciendo que su abuela había visto a menudo a su nieto mayor en sus sueños. Según su hermano, en sus sueños, la abuela veía a Shibu caminando por un horizonte infinito y luchando contra monstruos alados. Se podría decir que era simplemente increíble.
La abuela creía que su nieto volvería, basándose en sus presentimientos y sueños. In-woo, por su parte, estaba convencido de que su hermano mayor había muerto. Era extraño ver a su hermano de nuevo a su lado, sobre todo sabiendo que se había convertido en una anomalía. Todos los miembros de la familia tenían una buena relación, especialmente en los últimos años, tras la muerte de sus padres en un accidente de coche. Habían sobrevivido gracias a la crianza de su abuela. El hermano menor, por supuesto, había esperado que su hermano mayor regresara, pero luego perdió la esperanza y asumió la responsabilidad de cuidar de la familia. In-woo explicó que incluso habían celebrado un funeral y plantado un árbol. En un principio habían planeado firmar un contrato de 5 años, pero acabaron firmando por 10. Su hermana menor, Si-young, decoró el árbol, pero ahora podían intentar renunciar al puesto y recuperar su dinero. A In-woo no le hacía mucha gracia hacerlo. Además, ya estaba pensando en cómo promocionar el canal de YouTube de Si-woo. El joven mostró un canal perteneciente a un jugador que tenía un gran número de suscriptores. Daba lecciones a principiantes y vendía estrategias para superar mazmorras. El vídeo mostraba a un joven bastante guapo que explicaba que, de todos los monstruos de las mazmorras, los orcos eran los más comunes, y que ahora iba a contarles a sus espectadores cuáles eran sus puntos débiles. Este jugador tenía un atuendo estupendo, un aspecto atractivo y una forma de hablar fluida. En general, resultaba bastante atractivo. Además, este chico tenía un carácter amable, no hacía nada prohibido y pagaba bien por los servicios. Por el momento, solo tenían un canal. Normalmente, crear un canal lleva un par de semanas. In-woo ya había grabado un vídeo de prueba sobre la fe en la diosa Riemen. La forma más fácil de ganar fama para quienes acaban de iniciar un canal es conseguir el apoyo de una gran corporación. En este momento, la Academia Militar para Recién Llegados está celebrando un evento en el que también valdría la pena participar. Vídeos como estos obtenían un gran número de visualizaciones. Tenían exactamente el mismo aspecto que en años anteriores. Min-soo creó vídeos tutoriales para principiantes y, como resultado, atrajo a nuevos suscriptores. Si-woo miró a su hermano menor y le dijo que, en realidad, esta estrella de mi tuba parecía un novato él mismo. Y fue entonces cuando el hermano menor reveló su idea principal. Quería contar la historia de un protagonista que oculta su poder. El novato es en realidad una anomalía superpoderosa. In-woo le mostró el guión a su hermano y le dijo que esa era exactamente la dirección que tomaría su vídeo, y que era el plan perfecto. In-woo admitió que aún no había compartido todos los detalles con su jefe. Para empezar, sugirió simplemente realizar una entrevista. La cuestión era que a Min-soo le gustaba mucho la idea y aceptaría encantado la entrevista. Si-woo observó a su hermano menor y notó con satisfacción lo entusiasta y capaz que se había vuelto el joven. Pronto los jóvenes partieron hacia el plató de rodaje, a pesar de que estaba bastante lejos. El lugar estaba cerca del monte Magam. Los hermanos llegaron, pero no había nadie a la vista. Si-woo sintió de repente la presencia de energía demoníaca, del tipo que poseen los monstruos y los demonios. El joven se puso en guardia, pero no quería admitir su poder ante nadie. In-woo supuso que Min-soo simplemente se había retrasado por algún rodaje. Es un actor famoso y una persona muy buena. Pero entonces su hermano mayor dijo algo aterrador. Si él fuera solo un repatriado cualquiera, ya estarían muertos aquí. Y esas palabras, pronunciadas por su hermano mayor, sonaban muy aterradoras. In-woo no quería creer que fuera cierto porque su jefe era una buena persona. Si-woo estaba seguro de que su hermano menor era demasiado confiado. Si seguía así, no tardarían en apuñalarlo por la espalda. Kim Si-woo no entendía por qué se estaba alterando tanto, así que el joven decidió respirar hondo y no precipitarse. In-woo le explicó que, hacía unos años, su abuela había estado hospitalizada, y Min-soo había pagado todas las facturas, salvando así a la familia de la ruina. Si-woo estuvo de acuerdo en que había sido un gesto muy amable. Quizás se equivocaba y Min-soo era una buena persona. Nunca es fácil sospechar de alguien que está dispuesto a ayudar. Si-woo ni siquiera había nacido por entonces, así que quizás Min-soo fuera realmente una buena persona. Kim Si-woo le dijo a su hermano menor que tomara un taxi y se fuera a casa porque aquel lugar era demasiado peligroso. En cuanto a él, no se iba a marchar todavía, ya que el plan de su hermano menor no había funcionado. No iban a conseguir la entrevista, lo que significaba que tenían que idear una solución alternativa. Kim Si-woo decidió actuar por su cuenta. Se quitó la capa y activó sus habilidades divinas, preparándose para luchar contra una fuerza oscura sin precedentes. In-woo se quedó boquiabierto por la sorpresa. Ahora intuía que su hermano no era un tipo cualquiera. Kim Si-woo era muy estricto.
No dejó que su hermano menor grabara un vídeo porque pensaba que en ese momento sería bastante peligroso, así que sería mejor que In-woo se fuera a casa. Si-woo observó el coche que se alejaba y pensó que su hermano no solía ser así. Había tenido una infancia difícil y ahora el chico estaba lidiando con las consecuencias. Cuando Kim Si-woo se quedó finalmente solo, se adentró más en el bosque y pronto entró en la zona del abismo, donde se había creado la misión. A primera vista, era una montaña completamente normal. Pero dada la cantidad de energía demoníaca que la rodeaba, la mazmorra del abismo debía de estar situada en el interior de la montaña. Todo estaba muy tranquilo a su alrededor, y la misión le exigía purificar la tierra de la corrupción y arrancarla de las garras del mal, así como rescatar a corderitos inocentes y llevarlos a un lugar seguro. Kim Si-woo siguió caminando en silencio por el bosque. El tiempo era excelente, pero la energía negativa se hacía más fuerte por momentos. Pronto, el joven vio a un grupo de adolescentes y les preguntó qué hacían allí. Uno de los desconocidos se disculpó ante Kim Si-woo y le explicó que solo estaban grabando para su canal. A su vez, el desconocido le preguntó por qué había venido allí el hombre religioso. Había una mazmorra cerca y aquel lugar era bastante peligroso. Kim Si-woo respondió que se suponía que debía encontrarse allí con Gu Min-soo, y resultó que los chicos habían oído que había vuelto y se habrían reunido con él en la entrada si hubiera llamado. Kim Si-woo respondió que su teléfono no funcionaba, lo cual era muy extraño dadas las circunstancias. Los desconocidos comprobaron sus teléfonos y resultó que, efectivamente, todos tenían problemas de conexión. Pero al menos el problema se había resuelto por sí solo. Todos se habían encontrado por una maravillosa coincidencia, y ahora los chicos estaban listos para llevar a Kim Si-woo con Min-soo. Le explicaron que habían planeado un gran evento hacía mucho tiempo, que iban a grabar para el canal de Min-soo. El chico era otro cámara que trabajaba junto a In-woo, porque su jefe tenía muchos suscriptores y necesitaban grabar mucho contenido. El joven preguntó por qué Kim Si-woo llevaba una sotana. Probablemente formaba parte del look de su personaje. Si-woo respondió que era su uniforme porque era confesor. Pero el chico siguió parloteando, diciendo que era una idea genial y que debería funcionar bien para atraer espectadores. Este chico hablaba demasiado, estaba empezando a darle dolor de cabeza al retornado. Dijo que era la primera vez que veía al retornado. Kim Si-woo se dio cuenta de que los tres chicos que caminaban con ellos permanecían en silencio todo el tiempo. Parecía como si tuvieran agua en la boca. Pero entonces el joven respondió que no entendía de qué hablaba el sacerdote, ya que esos tres no paraban de hablar entre ellos. Parecía más que extraño. Ahora estaba claro que algo andaba mal con esos chicos. Kim Si-woo le preguntó al camarógrafo cómo se llamaba. El joven se dio cuenta de que tenía que hacer algo ya. Si-woo se puso los guantes y explicó que Sul Seum-jeon tenía mucha suerte. Algunas personas poseen una mayor resistencia a la energía demoníaca, incluso sin haber despertado. Kim Si-woo le aconsejó que le diera las gracias a sus padres por ello. El chico seguía sin entender qué estaba pasando, pero Si-woo le dijo, si sobrevivía a ese día, sin duda debía dar un abrazo a sus padres. Mientras decía esto, Kim Si-woo dirigió energía divina hacia los tres chicos. Seum-jong no podía ver realmente lo que estaba pasando detrás de él. Solo podía sentir el movimiento de la energía, y también notó que su compañero tenía un aspecto muy extraño. Resultó que los tres chicos eran demonios que comenzaron a desintegrarse tan pronto como la energía divina tocó sus cuerpos. Seum-jong no podía creer lo que veían sus ojos. Inmediatamente encendió la cámara y comenzó a grabar este fenómeno inexplicable. Kim Si-woo dijo que los demás debían de estar en algún lugar más alejado. Aquello ya era un territorio más o menos seguro, así que era mejor que el cámara se quedara allí mismo. Sul Seum-jong parecía muy asustado. No podía entender quién era esa persona que tenía delante, por qué estaba allí, ni qué estaba pasando en absoluto. Kim Si-woo se llevó la mano al corazón y dijo que estaba allí para difundir la palabra de su diosa. Dejando atrás al aterrorizado camarógrafo, Si-woo se dirigió a la entrada de la mazmorra y entró. Era la mazmorra Laboratorio del Nigromante. Estaba en proceso de ser devorada por el abismo. Tan pronto como el joven entró en la mazmorra, apareció inmediatamente una advertencia. Si no se derrotaba al jefe, toda la tierra en un radio de 5 kilómetros quedaría corrompida por el abismo. Kim Si-woo comprendió entonces por qué la energía demoníaca se sentía cada vez más fuerte. Se debía a la absorción del abismo. Además, se podía sentir la energía mágica de los jugadores dentro de la mazmorra. Parecía que los jugadores se habían quedado allí, intentando resistir la energía demoníaca. Si-woo se adentró más en la mazmorra y pronto vio la silueta de una persona sentada inmóvil en una de las salas.
Al poco rato, aparecieron otras personas. Parecían estar aún vivas, pero tenían un aspecto extraño y estaban completamente inmovilizadas. Por alguna razón, estas personas no tenían rostro, y ahora estaba claro exactamente qué tipo de criaturas había matado Kim Si-woo fuera de la mazmorra. Eran mímicos comunes y corrientes, extraños monstruos que aturdían a sus víctimas y luego adoptaban su apariencia. Los mímicos solo aturdían a sus víctimas porque no podían transformarse en personas muertas, por lo que no se les permitía matar. Dado que los miméticos son monstruos de bajo nivel, carecen de cuerdas vocales y no pueden hablar. Además, son incapaces de sobrevivir por sí mismos. En consecuencia, el jefe de los miméticos suele ser un doppelganger. Es precisamente contra este monstruo contra el que debe luchar aquí. Como era de esperar, inmediatamente apareció una notificación ante Kim Si-woo indicando que había identificado correctamente al jefe de la mazmorra. Los monstruos como los mímicos, que pueden transformarse en otras personas, son difíciles de combatir sin conocimiento previo, porque pueden convertirse en tus amigos. Si-woo oyó a alguien gritar. No estaba claro quién hacía ese ruido, un superviviente o un monstruo, pero no importaba. El joven corrió hacia el sonido. Delante había una luz muy brillante, así como monstruos y personas reunidos en el plató. Si-woo se abalanzó hacia adelante y se encontró rodeado de cámaras y equipos de iluminación. Antes de que el chico pudiera entender qué estaba pasando, un desconocido se abalanzó sobre él y empezó a gritarle por irrumpir en el plató. Kim Si-woo no entendía lo que estaba pasando. ¿Podían ser realmente supervivientes? ¿Y qué hacían todas esas personas en una mazmorra como el abismo? Había demasiada gente. Probablemente no fueran monstruos. Además, estaban enfadados por las tomas arruinadas que tendrían que volver a rodar. Un miembro del equipo de rodaje dijo que habían reservado esta mazmorra para el rodaje. Los forasteros no tenían nada que hacer allí, y no estaba claro quién había dejado entrar a ese tipo religioso. Si-woo respondió que había oído gritos y había actuado sin pensar. Se disculpó por interrumpir y explicó que tenía una reunión allí con Gu Min-soo. Kim Si-woo explicó que tenían una reunión programada. Iban a hablar cara a cara. El desconocido se dio cuenta de que la persona que tenía delante era el que había regresado, precisamente la persona con la que se suponía que debía reunirse. Ahora tenía sentido por qué el tipo iba vestido de forma tan extraña. Kim Si-woo confirmó que efectivamente era él, y entonces el hombre dijo que ahí era exactamente donde deberían haber empezado. Pero no pudieron transmitir la información porque el walkie-talkie no funcionaba. El joven pidió a uno de los miembros del equipo que llevara a esta figura religiosa hasta Min-soo. Era el retornado, el hermano de In-woo. La chica se presentó y saludó a Kim Si-woo. Inmediatamente pasó a tutearlo y dijo que lo llevaría con el jefe de inmediato. Mientras caminaba entre el equipo de rodaje, Si-woo se fijó en algunas personas que también carecían de rostro. Pero, afortunadamente, no todos en este plató estaban afectados por la maldición demoníaca. Seguían trabajando y discutiendo los planes para el día. Y era muy extraño, porque la gente no tenía la sensación de estar interactuando con cascarones vacíos. En ese momento, la chica sin rostro estaba hablando con su compañero. Si-woo se dio cuenta de que se estaba produciendo una ilusión colectiva, creada por un doppelganger que ahora estaba controlado por el conocimiento colectivo de todos los presentes, e incluso hablaba en nombre de algunos de ellos. Era como un teatro de marionetas, donde el doppelganger desempeñaba el papel de titiritero y hablaba por algunas de las personas que se habían quedado sin alma. Están completamente sometidos al jefe, bajo su influencia, y ni siquiera se dan cuenta. Si el doppelganger está utilizando una ilusión grupal de este tipo, significa que ha acumulado una gran cantidad de poder. Lo más probable es que sea precisamente por eso por lo que la energía demoníaca se está filtrando fuera de la mazmorra. El joven que había estado escoltando a Kim Si-woo dijo que no había por qué preocuparse por estar en la mazmorra. Este lugar está bajo su control. Si-woo quería saber qué significaba eso, y entonces el joven le explicó que habían capturado al jefe de la mazmorra. Por supuesto, eso sonaba a una completa tontería. Sin embargo, el joven dijo que eran realmente duros, y que no se limitaban a rodar en mazmorras, por lo que no debían subestimarlos. Si mataban al jefe, la mazmorra se derrumbaría, pero dejarlo libre era demasiado peligroso. Así que lo habían herido y atado con cadenas. Bueno, grabar es mucho más fácil con monstruos debilitados. Si-woo se quedó muy sorprendido y pidió una aclaración. Resultó que estos jugadores habían dado una paliza al jefe hasta dejarlo medio muerto, pero lo habían dejado con vida. Y pensaban que era una idea brillante. Ahora quedaba claro exactamente cómo se producen esas grabaciones tan geniales.
Los jugadores atrapan al jefe, lo hieren y luego graban el contenido. Pero esta vez no tuvieron suerte, porque el jefe era un doppelganger. Pronto, el joven condujo a Kim Si-woo hasta una enorme puerta y le dijo que esa era la habitación del jefe y que Min-soo debía de estar dentro. Si-woo le dio las gracias al chico y se despidieron, con la esperanza de volver a verse más tarde. Sin embargo, Kim Si-woo se dio cuenta de que allí nadie seguía los protocolos de seguridad. El joven entró en la habitación donde se encontraba el jefe y observó con interés a todas las personas presentes. 3 personas estaban conversando. El editor explicaba que podía editar el vídeo de otra manera, exponiéndole sus ideas al jugador. Gu Min-soo, y efectivamente era él, estaba confirmando lo que le parecía bien y con qué estaba de acuerdo. Justo en ese momento, Kim Si-woo, que había llegado, los llamó. El joven se presentó y dijo que era el hermano mayor de In-woo y que tenían una reunión programada para hablar. Gu Min-soo saludó cordialmente al señor Kim y le dijo que había oído hablar mucho de él y que estaba esperándolo. También comentó que Si-woo era muy guapo. El chico era sencillamente fantástico. Voz agradable, guapo, educado e inteligente. Invitó a Si-woo a sentarse y descansar tras el viaje. Min-soo terminó su conversación con sus cámaras y editores. Se despidió de ellos y dijo que necesitaba hablar con el caballero que había llegado. Min-soo trajo una taza de café caliente y dijo que le hubiera gustado ofrecer algo mejor que café instantáneo, pero que, por desgracia, no había nada más allí. Si-woo le agradeció el café y la hospitalidad, y también explicó que el equipo de rodaje lo había traído hasta allí. No hubo ningún problema, y había mucha gente alrededor. Min-soo admitió que el realismo era muy importante en sus vídeos, por lo que siempre invitaba a cualquiera que estuviera dispuesto a ayudar. Estas personas eran despertados, pero demasiado débiles para convertirse en cazadores independientes. Pero, al fin y al cabo, no todos los jugadores son iguales, y aquí ganan un dinero decente. Si-woo escuchó con interés este proyecto empresarial. Su hermano menor también quería convertirse en jugador. Ahora estaba claro de dónde sacaba sus ideas. Min-soo preguntó dónde estaba In-woo en ese momento, ya que él también tenía pensado venir a la mazmorra. ¿De verdad estaría esperando fuera? Si-woo lamentó que su hermano menor se hubiera puesto enfermo y, por desgracia, se hubiera quedado en casa y no pudiera venir. Min-soo confirmó que el joven no se encontraba bien. Deberíamos enviarle algo de fruta. Lleva mucho tiempo trabajando en la edición de vídeos y se pone enfermo a menudo. La forma más eficaz de entablar conversación con un desconocido es encontrar puntos en común. Min-soo era bastante sociable. Me pregunto si siempre ha sido así o si actúa de esta manera para mejorar su imagen. De repente, Min-soo sintió como si su interlocutor no tuviera rostro y miró a Si-woo con sorpresa. Pero entonces empezaron a sonreír mientras hablaban de In-woo y su salud, y el ambiente se relajó. Min-soo observaba a su compañero con interés, pero entonces Kim Si-woo pidió permiso para hacerle una pregunta. El joven admitió que estaba un poco preocupado, ya que estaba claro que la mazmorra era un lugar peligroso para rodar. Min-soo respondió que entendía perfectamente los temores del joven, ya que era la primera vez que rodaba en una mazmorra, pero que ahora lo vería y lo comprendería todo por sí mismo. Min-soo abrió de par en par las enormes cortinas, y detrás de ellas se podía ver a un doppelganger atado con cadenas de hierro. Min-soo explicó que la seguridad era su máxima prioridad. Tenían varias escenas peligrosas previstas y, sin duda, volverían a comprobar las medidas de seguridad varias veces más. Min-soo explicó que, efectivamente, varias personas habían abandonado el proyecto, pero no se habían lesionado en el plató. Habían enfermado el día anterior y su estado simplemente había empeorado allí. Min-soo sugirió a su compañero que echara un vistazo por allí antes de incorporarse al proyecto. Era perfectamente normal para alguien que acababa de regresar. Kim Si-woo accedió a dar un paseo por el sótano y echar un vistazo, terminó su café y se despidió de su compañero por un rato. Pero antes de marcharse, Kim Si-woo sugirió que se dieran la mano, ya que ahora trabajaban juntos. Min-soo le devolvió el apretón de manos y le deseó lo mejor al señor Kim en su colaboración. Sin embargo, en el momento en que sus manos se tocaron, un resplandor brillante y divino apareció inmediatamente entre ellos. Min-soo no entendía lo que estaba pasando e intentó retirar la mano. Pero Si-woo sujetó a su homólogo con firmeza, y cuanto más duraba, más frenético se ponía Gu Min-soo. Parecía como si su cuerpo estuviera perdiendo su forma física. Kim Si-woo estaba muy satisfecho. Creía que si solo una persona engañaba a la otra, no era tan divertido. Tenía que haber un giro inesperado en la trama. Si-woo activó la habilidad pasiva Fuego Sagrado, y ahora con su ayuda, estaba quemando la esencia demoníaca y destruyéndola. Pronto,
Se hizo imposible sujetar a la criatura, que comenzó a cambiar de forma bajo la influencia del fuego sagrado. Kim Si-woo agarró a su compañero por el hombro, sin dejar de quemar su esencia, y le preguntó qué opinaba el profesional de su actuación. Gu Min-soo pensó inicialmente que esta mazmorra sería pan comido para él, pero pronto se dio cuenta de que el jefe era un doppelganger. Primero, los miembros del equipo se metieron en problemas, y luego el monstruo dominó al jugador y adoptó su apariencia. El resultado era previsible. Justo entonces, los jugadores capturaron al jefe de la mazmorra, que intentaba explicar a sus compañeros que en realidad era Gu Min-soo. Pronto, el joven se dio cuenta de que sus amigos no podían oír ni entender sus gritos, y que su aspecto no se parecía en nada al de su apuesto jefe. El doppelganger había tomado completamente el control de los cuerpos de los miembros del equipo, había creado imitaciones y ahora podía controlar a todos. Le preguntó al jugador cómo se sentía Gu Min-soo cuando todos sus amigos y compañeros lo miraban como si fuera un monstruo. El joven no entendía por qué el doppelganger no lo había matado de inmediato y había puesto fin a su sufrimiento. Comenzó a suplicar al monstruo y a rogarle que liberara a sus compañeros, que los perdonara y no los matara, ya que ni siquiera eran jugadores. Pero por mucho que el desafortunado hombre, atrapado dentro del cuerpo del monstruo, gritara y clamara auxilio, nadie podía oírlo ni salvarlo. Y ahora la luz divina estaba quemando al doppelganger, destruyendo su esencia interior, mientras el monstruo gritaba fuerte y ferozmente. Pronto todo su cuerpo quedó envuelto en fuego sagrado. Siguió gritando, pero nada ni nadie podía salvarlo. Gu Min-soo, cuya conciencia estaba atrapada dentro del cuerpo del monstruo, sintió una llama cálida y agradable que emanaba del desconocido. Era como un sueño o el cálido abrazo de una madre, y de repente el desconocido lo saludó, dirigiéndose al monstruo por su nombre. Gu Min-soo no daba crédito a lo que oía. ¿Era posible que alguien pudiera verlo, oírlo e incluso entenderlo? Al fin y al cabo, el aspecto del tipo no lo sugería en absoluto, y seguía pareciendo un monstruo. Kim Si-woo le explicó que podía verlo gracias a su aguda vista, y esa explicación debería haber satisfecho al jugador. Kim Si-woo se presentó y dijo que era el hermano del cámara, In-woo. Min-soo le contó que el chico era muy trabajador. Aunque era joven, hacía todo lo posible por mantener a su hermana y a su abuela, y su hermano, por desgracia, había desaparecido hacía 5 años. Kim Si-woo se volvió hacia el chico y le dijo que le daría a elegir. De todos los que habían acabado en la mazmorra, Gu Min-soo era quien más había sufrido. Y ahora se le ofrecían 2 opciones entre las que elegir. Gu Min-soo dijo que lo entendía todo. Cuando el monstruo adoptó su forma, se dio cuenta inmediatamente de que sería mejor para él morir. Y ahora suplicaba que lo mataran, porque morir a manos de un humano es mucho más noble que trabajar como jefe de la mazmorra. Kim Si-woo dijo que su compañero tenía una imaginación muy fértil, pero que sería mejor que escuchara con atención lo que su compañero tenía que decir antes de sugerir soluciones alternativas al problema. Kim Si-woo preguntó qué debía hacer con ese cuerpo. ¿Podía aplastarle la cabeza al monstruo o quemarlo con la llama sagrada? Min-soo lo pensó un momento, y Kim Si-woo dijo que la segunda opción era mucho más dolorosa y que, personalmente, la prefería. Este argumento resultó decisivo. Gu Min-soo accedió a quemar al monstruo con la llama sagrada y hacerle sufrir hasta su último aliento. Si-woo también creía que no había nada mejor que quemar demonios. Ahora iba a asar a fondo a este doppelganger. Y así, una nueva oleada de fuego sagrado se desató sobre el monstruo, que se retorcía y gritaba con fuerza, incapaz de hacer nada para defenderse. A medida que las fuerzas del monstruo se desvanecían, las cadenas que ataban el cuerpo de Gu Min-soo comenzaron a desmoronarse y romperse, y pronto quedó libre. Una notificación confirmó que el jugador había sido salvado por la llama sagrada. La misión oculta Redención se había completado, y la diosa del otro mundo había respondido a sus lágrimas. Rimen se acercó al joven, le tomó el rostro entre las manos y le dijo que no se culpara. No era culpa suya. Y cuanto más tiempo sostenía la diosa la cabeza del joven entre sus manos, más rápido se recuperaba él, llenándose de energía vital y recuperando fuerzas. Min-soo nunca había creído en los milagros, pero no sabía cómo llamarlo si no era un milagro. Una notificación informaba de que la mazmorra del abismo había sido completada y se autodestruiría en 1 hora. Se recibieron puntos divinos por completar las misiones. Kim Si-woo intentó imaginar qué habría pasado si él no hubiera venido. Las cosas podrían haber sido peores. Parecía que nadie había sufrido heridas graves y que todos se despertarían pronto. Si-woo vio a la diosa y se alegró de encontrarla. Riemen se había quedado muy triste durante su última despedida.
Kim había pensado que no se verían en los próximos años y no esperaba encontrarse con ella tan pronto. La diosa respondió que todo se debía al arduo trabajo de su amado. Admitió que ella también echaba mucho de menos al joven y se alegraba de verlo. Siwoo quería saber cuánto tiempo podría quedarse ella en su mundo esta vez. Por desgracia, resultó ser solo 5 minutos, y eso solo gracias a la peculiaridad de este lugar. Allí había una grieta espacial, a través de la cual la diosa había percibido la presencia de Kim Si-woo y había acudido hasta allí. Una grieta espacial es un lugar extraño. Todo se debía a que se trataba de la mazmorra del abismo, pero en general necesitaba entender todo esto a fondo. Y mientras el joven reflexionaba intensamente, la diosa lo miraba con cariño. Pensó que el joven parecía descontento de verla, pero en realidad estaba muy feliz, así que no debía reprimir sus emociones. Siwoo quería saber cómo había logrado la diosa curar a Gu Min-soo, ya que ni siquiera podía aparecer en este mundo muy a menudo. Y ahora había ejercido una influencia divina tan poderosa que Min-soo había perdido el conocimiento. La diosa admitió que había tomado una decisión. Este chico es una buena persona. Al fin y al cabo, alguien que se entristece porque sus compañeros han sufrido no puede ser malo. Además, él sería quien ayudaría a Kim Si-woo a adaptarse al mundo humano. La diosa había visto lo mucho que Kim Si-woo se había esforzado por reunir seguidores en este mundo, así que decidió ayudar a las personas que, a su vez, ayudarían a Si-woo. Y ahora la diosa quería saber qué pensaba Kim Si-woo de su hogar tras regresar después de tanto tiempo. Todo le parecía muy extraño al joven y, debido a las limitaciones de tiempo, la diosa no pudo contarle a Si-woo algo importante. La diosa le recordó que, cuando habían hecho un contrato en la Tierra, la causalidad gobernaba todas las dimensiones y se aplicaba también a los dioses. Debido a la causalidad, Riemen no puede influir en las cosas de este mundo. Kim Si-woo ahora lo entendía. Sin embargo, ¿cómo podía ejercer el poder divino si se consideraba a sí mismo un mero conducto? La diosa respondió que precisamente por eso, Si-woo debía tener cuidado al emprender cualquier acción. La causalidad es como una balanza médica. La Tierra había disuelto su contrato, y debía haber algo pesado para equilibrar la balanza. Kim Si-woo comprendió que debía haber algún aspecto muy grave en el otro lado de la balanza. El joven esperaba ansioso a que continuara la conversación. Sin embargo, la diosa permaneció en silencio. No podía responder a esa pregunta, por lo que el joven decidió no malgastar su energía en pensamientos ociosos. Tenía que ocuparse de los monstruos. La diosa estaba muy preocupada. No le gustaba entristecer al joven y esperaba que él no estuviera enfadado con ella. Kim Si-woo no entendía por qué debería estar enfadado con la diosa, ya que ella acababa de ayudarle. Si-woo entendía que lo que le había pasado a la Tierra no era culpa de la diosa, así que no tenía motivos para estar enfadado. Él no era tan mal jugador ni tan mala persona, así que se las arreglaría para resolver los problemas. La diosa miró de cerca a su compañero y se limitó a soltar una risita en respuesta. Kim Si-woo era muy malo entendiendo a las mujeres y no entendió a qué venía esa risa. Pero Riemen no ofreció ninguna explicación. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse en silencio. Si-woo la vio marcharse, sintiendo una sensación de nostalgia y tristeza. ¿Podría ser que se hubiera encariñado con la diosa a lo largo de estos 10 años y ahora no quisiera que se marchara? El joven sugirió que se hicieran una foto juntos. Quizás la gente se convertiría en seguidora de Riemen, con solo ver lo hermosa que era. La chica se dio la vuelta y dijo que le encantaba recibir el cumplido y que se lo agradecía a Si-woo. La próxima vez, quizás, se encontrarían en un lugar más agradable. La diosa le dijo al joven que él sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Y cuando Si-woo empezó a decir que no entendía de qué estaba hablando, la diosa le explicó que tenía que construir un templo para ella, para que le resultara más fácil encarnarse, así como para reunir a más seguidores. En cuanto la diosa desapareció, el desafortunado Gu Min-soo se despertó. Parecía asustado y ansioso. Min-soo quería saber dónde estaba la diosa y se enfadó mucho al enterarse de que se había marchado. Al joven solo le interesaba una pregunta: ¿podría volver a verla alguna vez? Kim Si-woo se aprovechó inmediatamente de ello y empezó a hablar de religión. Finalmente los jóvenes abandonaron la mazmorra y regresaban ahora a la ciudad. El número de seguidores había aumentado en 2 personas. La situación con el doppelganger en la mazmorra terminó sin víctimas mortales, pero con 12 personas heridas. Ninguna de ellas tenía lesiones físicas, pero debido al lavado de cerebro de Mimika y el doppelganger, las víctimas sufrían fuertes migrañas. Gu Min-soo tuvo que ser hospitalizado a causa de la maldición del doppelganger. No estaba gravemente herido, pero necesitaba tiempo para recuperarse de los efectos.
In-woo ya sabía que el jugador recibiría el alta de la clínica en unos días, y ahora quería saber qué les habría pasado a todos si su hermano no hubiera llegado a tiempo. Sigu respondió que absolutamente todos estarían muertos o desaparecidos. Parece que en esta parte del mundo, In-woo escuchó a su hermano con interés. Las puertas demoníacas son mazmorras que invocan demonios de un rango superior al de las puertas del abismo. Al doppelganger también se le conoce como el tirador orgulloso, y hay una razón concreta para ello. Siwoo explicó que, cuando estaba en Edén, el doppelganger sacrificó a todo un pueblo y convocó una enorme puerta demoníaca. Legiones de orgullo invadieron Edén a través de esa puerta. Lo más probable es que el doppelganger que apareció en Corea tuviera la intención de sacrificar a todos los que se encontraban en la mazmorra para invocar a un demonio de alto rango. Todos tuvieron mucha suerte de haber detenido al monstruo antes de que pudiera provocar el desastre que buscaba. Pero hay algo que le preocupa. ¿Por qué apareció la puerta demoníaca justo delante de Kim Si-woo? ¿Podría ser una mera coincidencia? Si-woo pensó en la causalidad mencionada por la diosa, y tal vez la aparición de los monstruos fuera el precio que la Tierra estaba pagando. Si se trataba de una cuestión de azar, entonces necesitaba reunir el número necesario de creyentes lo antes posible, y ahora tenía que hacer algo espectacular para atraer la atención de futuros seguidores. In-woo se volvió hacia su hermano mayor y le preguntó cómo había logrado hacer todo esto con Min-soo. Resultó que se trataba de unirse a una religión. Al fin y al cabo, Min-soo solía ser un ateo convencido, y ahora incluso estaba animando a su padre y a sus conocidos a unirse a la religión. In-woo imaginó cómo su hermano mayor había atraído a Min-soo, le había lavado el cerebro o le había hecho algo similar, ya que resulta muy útil cuando tu seguidor tiene millones de suscriptores en MeTube. Pero Kim Si-woo empezó a protestar de inmediato. ¿De verdad su hermano lo consideraba una especie de charlatán o sinvergüenza? Además, si imaginamos que es el líder de una secta, las cosas no habrían salido tan rápido de no ser por la aparición de la diosa Rimen, quien impresionó personalmente a Min-soo. Si-woo no quería escuchar las acusaciones de su hermano y dijo, aunque su diosa es misericordiosa, su hermano menor sería castigado regularmente por su hermano mayor por sus pensamientos malvados. Aunque se puede entender a Min-soo, todo el que ve a la diosa por primera vez experimenta un impacto similar. Es tan hermosa que uno podría desmayarse con solo verla, y la diosa Rimen irradia un poder sagrado que demuestra su esencia sin necesidad de palabras. Rimen curó personalmente a Min-soo. Uno puede imaginar cuánta gente seguiría a la diosa tras presenciar un milagro tan divino. Si-woo estaba de acuerdo en que la diosa era verdaderamente hermosa, pero ¿por qué iba nadie a pensar que era bondadosa si en realidad había secuestrado a Si-woo hacía muchos años? Pero su hermano menor estaba convencido de que la diosa había estado cuidando de Si-woo todos estos años, y ahora cualquiera querría hablar con Rimen. En ese momento, llegó una notificación de que Min-soo había subido un nuevo vídeo. Quería ver de qué se trataba. El vídeo se titulaba, Lo siento. Min-soo saludó a los espectadores y dijo que quería hablar de un incidente que le había ocurrido. En primer lugar, Min-soo quería dar las gracias a la persona que lo había salvado y a todo el equipo de rodaje, que había estado a punto de morir antes incluso de que comenzara el rodaje. Los hermanos vieron el vídeo sobre la celebridad con la boca abierta de camino al hospital, donde estaban a punto de visitar al jugador. Al llegar a la habitación del hospital, vieron a un Min-soo sonriente y feliz, que les preguntó cómo se encontraban y parecía muy relajado y animado. A Si-woo le gustó mucho que el joven, aunque aún no se hubiera recuperado del todo, ya se preocupara por los demás. Además, había que admitir que, incluso con el pijama del hospital, tenía un aspecto estupendo. Pero entonces los pensamientos de Si-woo se vieron interrumpidos por las palabras de agradecimiento del paciente hacia su santidad. Si-woo no entendía de dónde había sacado el joven esas palabras, y resultó que había consultado Wikipedia. Si-woo pidió que se le llamara simplemente por su nombre de pila. Si eso le parecía demasiado familiar, se le podía llamar Señor Si-woo. Pero Min-soo parecía muy agradecido, y pidió que le permitieran llamar a su salvador papá. Cuando los chicos se sentaron a hablar, Min-soo quiso saber por qué la estrella Mituba había subido y publicado un vídeo de agradecimiento. Min-soo explicó que el vídeo ya había acumulado 1 millón de visitas y que estaba dedicado a su encuentro con la diosa Rimen. El jugador le dio las gracias a su salvador, aunque no mencionó su nombre, y también dijo que la diosa a la que sirve el salvador lo había curado personalmente. Si-woo admitió que el vídeo era muy emotivo, pero que quería algo más dramático a la hora de hablarle a la gente sobre la orden de Rimen. Si-woo echó un vistazo a los comentarios y descubrió que había un gran número de espectadores negativos que le exigían que publicara contenido habitual. Ahora el joven comprendía lo que era ser youtuber.
Cada movimiento que haces se percibe como una actuación, aunque sea sincero. Minsu confirmó que había hablado de la diosa con sinceridad y que de ninguna manera había montado nada. El joven añadió que quería contarle al mundo entero sobre Riemen porque no le gustaba cómo operaban las sectas extrañas. Y ahora el joven estaba dispuesto a darlo todo para glorificar a la diosa. Para ello, sacrificaría sus recursos, su tiempo y su contenido. Sibu miró a este joven espiritual y apuesto y se preguntó si siempre había sido tan extraño o si su conexión con la diosa lo había convertido en eso. Sea como fuere, Sigu recibió una notificación de que el tercer creyente, Gu Minsu, había expresado la sinceridad de su fe. Gracias a ello, se había desbloqueado la profesión especial Inquisidor. Pero por desgracia, no tenía suficientes puntos divinos para adquirir esta profesión, lo que molestó mucho a Kim Sigu y complicó sus actividades. Sin embargo, Minsu se levantó de repente y le dijo al Santo Padre que no se enfadara ni se preocupara. Tenía una amplia experiencia como mituber, y juntos formaban una fuerza a tener en cuenta. Minsu explicó que en cuanto la gente viera milagros, no dudaría de ellos, y además, el bloqueo